El hecho de pertenecer a una clase social u otra va mucho más allá de ejercer un empleo, de tener un cierto nivel de renta, sino que afecta al modo en que nos relacionamos con los demás, qué tipo de cosas nos gustan, qué tipo de teatro, qué tipo de cine, con qué gente nos relacionamos, cómo ornamentamos nuestras casas, etcétera, etcétera. De hecho, hay algún estudio que ha demostrado que las personas de clase baja que acuden al médico son atendidos de un modo mucho más rutinario que las personas de clase media. Es decir, que la gente tiene una fácil tendencia a percibir cuál es la clase social a la que pertenece la gente. Y lo vamos a ver en algún que otro experimento. Decía Bourdieu, y por eso aparece ahí citada la famosa obra de este sociólogo, La distinción, que la sociología es una ciencia que molesta. Y es muy particularmente molesta cuando se habla de la cuestión de los gustos, los consumos culturales, porque la sociología viene a decir que la posición que uno ocupa en la estructura social influye de un modo decisivo sobre algo tan considerado personal como son los gustos. De hecho, hay quien dice que sobre los gustos no hay nada escrito. Pues la verdad es que hay mucho escrito y sobre todo pues está esta obra que es absolutamente indispensable para comprender la diferencia de consumos culturales en función de la clase social. Voy a hablar de estas cuestiones, primero del capital cultural y la dominación social, y esto lo subdivido en el carácter social del gusto, las clases sociales y el capital cultural, y cómo en muchas ocasiones lo que hay es una imposición institucional del capital o de los consumos culturales. Y, en segundo lugar, como consecuencia de esto, la construcción social del sentido de la superioridad. Como Bourdieu es un tanto abstruso, difícil de entender, recomiendo vivamente primero que se vean estos dos vídeos. El primero es un vídeo de 10 minutos de duración, donde, como se puede ver, se explica el capital cultural a partir de ejemplos tomados de la literatura y del cine. Está muy bien este vídeo. Y seguidamente una entrevista con Pierre Bourdieu, ¿no? ¿Quién mejor que Pierre Bourdieu para explicar qué es el capital cultural? Es una entrevista en francés, pero como podéis ver tiene subtítulos en castellano. Bien, la primera cuestión es el tema del carácter social del gusto. Lo que hace Pierre Bourdieu es analizar sociológicamente el gusto, es decir, esto que hemos dicho de por qué en función de la posición que se ocupa en la estructura social se consumen unas cosas u otras. Lo que Bourdieu establece o determina o analiza es que hay una jerarquía del gusto, es decir, hay un gusto puro y un gusto bárbaro. Bourdieu dice que tus gustos son mis disgustos, o al contrario. Cito ahí el ejemplo de Filmin, que es una plataforma de cine y de series española, donde hubo gente que se dio de baja de esta plataforma porque incluyó en su listado de películas las de Torrente, que se consideran como, por algunos, como películas de muy mal gusto. Y otro ejemplo que cito aquí es el ejemplo de John Maynard Keynes, el más famoso economista o el más influyente economista del siglo XX, que decía esto que a mí me parece una absoluta barbaridad. Decía: ¿cómo puedo adoptar, refiriéndose a la ideología comunista, dice, ¿cómo puedo adoptar un credo que, prefiriendo el cerdo al pescado, exalta al burdo proletariado por encima de los burgueses y de los intelectuales que, con los defectos que sean, poseen la calidad de vida y seguramente llevan la semilla de todo avance humano, ¿no? Pues, en fin, tiene un poco pijo, yo creo, ¿no? Lo que Bourdieu analiza es cómo las clases dominantes imponen el buen gusto frente a las masas. Y aquí aduzco el ejemplo de este libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, donde este autor peruano se queja de que las masas ya no obedecen o no siguen las indicaciones de los líderes intelectuales o no les gusta la música más elaborada, la música clásica, sino que pueden consumir cualquier cosa. Las estrategias de distinción
se van adaptando a los nuevos tiempos. Esto es lo que decía un periodista español, Esteban Hernández, decía: la cultura suponía distinción, materias que requerían la educación de la sensibilidad, como el arte contemporáneo, el ballet o la ópera, eran las más apreciadas entre las clases altas, así como el conocimiento, a menudo memorístico, de autores clásicos que establecían una frontera inmediatamente apreciable entre los diversos estratos sociales. Algo similar ocurrió décadas más tarde cuando deportes como el tenis, el golf o la vela se impusieron entre las clases altas, ya que todos ellos requerían esfuerzo y dedicación para ser convenientemente controlados. Su dominio de tales disciplinas demostraba su predisposición y su esfuerzo, pero también la disponibilidad del tiempo preciso para su aprendizaje, algo que solo estaba al alcance de pocas personas. Bueno, quizá bastaría con pensar en cuáles son los deportes que practica la familia real, muy especialmente lo que practicaba el rey emérito. Y todo esto se refuerza por medio de los títulos escolares. Los títulos escolares se obtienen fundamentalmente o más fácilmente si uno dispone del capital cultural típico de la escuela. Esto es lo que decía esta novelista Ana Iris Simón, que se ha hecho famosa por esta novela, Feria, y sobre todo porque tuvo una intervención particularmente crítica creo recordar, en el Palacio de la Moncloa. Y esta es la cita que he seleccionado de este libro, que dice: luego el hijo del obrero llegó a la universidad y primero se sintió extraño porque algunos de sus compañeros supieran quiénes eran Foucault o Laswell de oídas, de verlo en la biblioteca de sus padres o de oírselo decir cenando con amigos, y después porque la mayoría no tuvieran que trabajar mientras estudiaban y pudieran dedicarse a la militancia política y estudiantil o a la vida crápula, si es que no son una y otra la misma cosa. Aquí tenéis un cuadro con datos extraídos de este libro de esos autores franceses que ya he citado anteriormente, y que procede de encuestas de ámbito europeo, donde se ve cuáles son las prácticas culturales típicas de las clases superiores, las clases medias y las clases populares. Y como se puede ver, las clases superiores han asistido en mayor porcentaje que el resto a algún espectáculo al año, o al menos un espectáculo al año, más de 3 espectáculos al año, ninguna visita cultural, etcétera, etcétera. Es decir, que este cuadro da cuenta bastante bien de las diferencias en consumos culturales entre unos grupos sociales y otros. Bien, aquí entramos en la construcción de las clases sociales a partir del capital cultural y del capital económico. Y para ello primero arranco de la definición de un concepto que es absolutamente clave en la obra de Bourdieu, que es el concepto de habitus, que es un poco como las gafas con las cuales percibimos la realidad, y si no nos ponemos esas gafas simplemente no podemos percibir la realidad y organizar nuestro comportamiento. Ahí tenéis una definición un tanto somera, arriba, es decir, hábitus de clase es la base de las prácticas culturales, un organizador inconsciente del comportamiento y un patrón de lectura de la realidad social. Y más abajo tenéis la definición, digamos, oficial, la definición que suministra el propio Bourdieu en su obra titulada El sentido práctico. Yo recomiendo tomar aire antes de leer esta frase, porque es una frase párrafo, es una frase exageradamente larga. Yo la verdad es que no recomendaría a nadie que escribiera este tipo de frases, porque cuando uno llega al final no sabe qué es lo que se decía al principio. Pero en fin, esto lo ha hecho Bourdieu, pues él sabrá por qué lo ha hecho. Bien, trato de explicarlo. No sé si acertaré la explicación. Si a alguien se le ocurre una explicación más sensata de este párrafo, que haga el favor de decírmelo y que me indique qué podría hacer para mejorarlo. Bien, voy leyendo. El hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Quiere decir que son predisposiciones, maneras de concebir el mundo que uno tiene más o menos a lo largo de toda su vida. Y que son transferibles quiere decir que se pueden transmitir en el ámbito de la familia, fundamentalmente, aunque también en el ámbito del barrio, del entorno donde uno vive, de la escuela. Que se trata de estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, ¿no? Esa está difícil de pronunciar, ¿no?
Yo aquí pondría el énfasis en la voz pasiva, estructuradas, y en la voz activa, estructurante. Estructuras estructuradas quiere decir que se trata de algo que te viene dado, algo que tú has adquirido en la familia, de un modo pasivo, por eso estructurada. Y estructurantes quiere decir que, aunque sea una estructura estructurada, es algo que te permite concebir el mundo, te permite desenvolverte en el mundo. Es decir, que son principios organizadores de prácticas, de cómo me comporto, de representaciones, de cómo percibo el mundo, que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines, ¿no? Subrayo lo que se decía más arriba de organizador inconsciente del comportamiento. Y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de reglas, es decir, no hay una normativa, no hay una ley ni nada por el estilo, nada explícito que regule el hábito. Y además todo esto se hace sin que sea el producto de la acción organizada de un director de orquesta. Bueno, espero que hayáis sobrevivido a esta explicación, o por lo menos a este párrafo que, insisto, a mí me parece difícil de entender. Bien, estas son las clases que distingue Bourdieu. Primero, distingue dentro de la clase dominante dos fracciones, la fracción dominante y la fracción dominada. La fracción dominante es la que tiene más capital económico que capital cultural. Es decir, la gente que tiene una empresa o que tiene recursos financieros, propiedades, y a una fracción dominada, la que tiene más capital cultural. Recuerdo una visita que hice a un colegio en Madrid, en la que el equipo directivo me decía, bueno, sí, la gente que tenemos aquí vive muy bien, ¿no? Había que ver cómo era el barrio, ¿no? Unas viviendas más bien de lujo, pero venían de decir implícitamente, este no es el tipo de público que nos gusta, porque tienen mucha pasta, pero tienen poco amor por la cultura. Eh, bueno, es un poco como la historia esta de Molière, de burgués gentilhombre, ¿no? Y la fracción dominada pues son fundamentalmente pues gente, quizá como yo mismo, ¿no? Pues que somos profesores, que tenemos mucho capital cultural, pero no tanto o poco capital económico. La siguiente clase que distingue es la pequeña burguesía. Aquí la pequeña burguesía, a diferencia de lo que hemos visto, no es solo los pequeños propietarios, sino que también son las clases medias que trabajan de cuello blanco, ¿no? Que trabajan en oficinas, que no se manchan las manos en el trabajo. Y dice que lo que caracteriza a la pequeña burguesía es la buena voluntad cultural. Es decir, que tratan de imitar las pautas de comportamiento cultural de las clases dominantes, pero les cuesta trabajo, es decir, que es difícil adquirir las pautas de comportamiento típicas de la clase dominante. Y la clase obrera dice que se caracteriza por la elección de lo necesario, es decir, que frecuentemente en el caso de la clase obrera se dice esto no es para nosotros, o dice que a veces se consumen sustitutos de lo que consumirían las clases altas, ¿no? Pues yo qué sé, pues en lugar de champán, pues vino con espumoso o cosas por el estilo. Y lo último que pongo ahí es que vamos hacia un capital, o estamos ya en una situación de un capital cultural más diverso. Se ha detectado desde hace tiempo la existencia de los llamados omnívoros culturales. Es decir, que no se trata de que la gente que pertenece a la clase dominante solo consuma música clásica, ópera, solo vaya a museos, al teatro, danza, sino que se puede consumir una cosa y prácticamente su contraria. Es decir, que a uno a lo mejor le puede gustar, yo qué sé, pues Plácido Domingo, pero también Shakira, o le puede gustar practicar la vela, el golf, pero también le puede gustar jugar al fútbol. Es decir, que lo que se ha detectado, sobre todo en estudios realizados en el ámbito anglosajón, es esta existencia de los omnívoros culturales. Y decía que muchas veces hay una coacción institucional que impone la cultura dominante. Y eso está muy claro en los procesos de contratación laboral, a través de códigos de indumentaria, ¿no? Ahí cito este artículo del País, donde dice que si no tienes unos zapatos marrones, estás fuera, o si llevas unos zapatos marrones, yo creo que estaría fuera de la City, ¿no? Porque me pondría a lo mejor unos zapatos marrones, habré leído mal este artículo. La cuestión del exis corporal, bueno, por cierto, recuerdo, ¿no? Que no sé si ahora seguirá siendo el caso, pero antes no dejaban entrar en la discoteca si uno llevaba zapatillas de deporte. Ahora supongo como las zapatillas de deporte son de diseño, pues entiendo que esa prohibición habrá desaparecido.
La cuestión de la exis corporal, la disposición del cuerpo. No todos nos movemos del mismo modo y la manera en que nos movemos puede ser también un indicador de clase social, de nivel educativo y finalmente el tema del lenguaje, sobre todo los acentos, ¿no? En el caso del Reino Unido es muy claro, ¿no? Si uno no domina el inglés de la reina, ¿no? El English Queen, pues lo tiene bastante difícil para acceder a los puestos más privilegiados. En esta segunda parte voy a explicar la cuestión de la construcción social del sentido de la superioridad. El hecho de que la gente, o buena parte de la gente que procede de medios sociales acomodados o con elevado capital cultural, tiende a no prestar atención a las necesidades y sentimientos de los otros. Arranco de un experimento que hicieron estos dos autores que tenéis ahí, Krauss y Kellner. Ahí hay un pequeño vídeo en que se entrevista a Kellner. No es sobre la cuestión de la que voy a hablar a continuación, pero merece la pena verlo para entender un poco el contexto desde el cual hablan estas personas. Bien, el experimento que hicieron consistió en grabar las conversaciones, la interacción de no más de 5 minutos de 106 parejas. Eso lo grabaron. Se trataba de que estas personas se presentaran entre sí y si no había suficiente diálogo, pues tenían un pequeño guión para continuar hablando. Esto se grabó y a continuación esas grabaciones en vídeo se ofrecieron a otras personas y se trataba de que las personas que estaban viendo, que veían esos vídeos dijeran a qué clase social cree usted que pertenecen los interlocutores que ahí se ven. Y casi todo el mundo acertó. La gente de la que previamente se sabía que era de clase alta, efectivamente fue identificada como de clase alta y lo mismo con la gente de clase baja o de clase media. ¿Cómo se sabe esto? Pues en general, aquellas personas que hacen gestos o que realizan actividades que implican desconexión con el interlocutor, como por ejemplo hacer garabatos o mirar el teléfono móvil, son considerados unánimemente como personas de clase alta, gente que puede ser indiferente a los demás. Mientras que las personas que prestan atención al interlocutor, que hacen gestos de asentimiento, que siguen la conversación, son considerados mayoritariamente como de clase baja o de clase media. Y aquí tenemos más ejemplos de comportamiento poco ético. Aquí cito esta experiencia, más que experimento, realizada en las calles de Los Ángeles y se ve la actitud de los conductores de coches de gama alta y de coches de gama no alta con respecto a si se cede o no el paso a alguien que está en un paso de peatones. Y lo que en esta experiencia se detectó es que los coches que mayoritariamente no cedían el paso eran coches de gama alta, mientras que prácticamente todos los de gama menor cedían el paso a los peatones. Otro ejemplo que tenemos en la parte de la derecha es ese coche que veis ahí, que es el coche o uno de los coches, ¿no?, de Cristiano Ronaldo. Sale del Santiago Bernabéu, lo podéis ver en el vídeo. Se salta un semáforo en rojo delante de la policía municipal, ¿no? Está claro que hay gente que considera que las normas son para los otros, ¿no?, para el tercer estado, algo similar a lo que ocurría con Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, que aparcó un coche en el carril bus en plena Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático, ¿no? Las normas está claro que son para los demás y no para los que viven en ambientes privilegiados. Y continuando con esto mismo, aquí tenemos los resultados de una encuesta muy interesante, ¿no?, de qué piensan que van a ser de adultos los alumnos adolescentes de colegios privados y de colegios concertados, perdón, y de colegios públicos. Bueno, podemos ver una lectura positiva, es decir, que en color morado tenemos el total, pero hay diferencias muy claras entre los alumnos de los centros públicos y de los concertados, ¿no? Hay mayor propensión de los chavales del centro público a considerar que van a ser responsables y trabajadores, y la diferencia tremenda está en la última cuestión, que los chavales de los centros concertados, en mucha mayor proporción que la de los alumnos de los centros públicos, consideran que lo que quieren ser es triunfadores. Es decir, una cosa es que los centros concertados digan que quieren enseñar valores y demás, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Bien, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues ahí tenéis una explicación que suministran estos autores, que también hacen un experimento del cual hablaré a continuación, que dice, primero, que los diferentes contextos de clase social tienen efectos
significativos sobre el sentido que tienen de sí mismas las personas, que a su vez la clase social da forma a las creencias que las personas tienen sobre sus habilidades, ¿no? Y esto tiene importantes consecuencias sobre cómo se perpetúan las jerarquías de estatus, que en comparación con los individuos de una clase social relativamente baja, los individuos de una clase social relativamente alta tienen más confianza en sí mismos y que ese exceso de confianza puede conferir ventajas sociales. Bien, son tres los aspectos en los que se puede detectar ese exceso de confianza. Por un lado, la sobreestimación, ¿no? Que es la tendencia a considerar que uno es mejor de lo que realmente se es, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que hace un test de 20 preguntas y cree que ha respondido a todas bien y solo ha respondido bien en realidad a la mitad. El sobreposicionamiento, la creencia exagerada de que son mejores que los demás. Un ejemplo sería que este mismo estudiante pensase que está en el primer percentil de su clase cuando en realidad está justo en el medio de la distribución. O la sobreprecisión. Puede mostrar un exceso de precisión. Por ejemplo, uno puede decir que los habitantes de China en este momento son 900 millones de personas o 949 millones de personas. Pues están claramente, son muchísimo más claramente. Y los autores, para llegar a este tipo de resultados, se basan en un estudio realizado por una empresa que se dedica a gestionar planes de pensiones en el que se observaba que sistemáticamente la gente de clase alta cometía este tipo de defectos, ¿no? De sobreestimación, de sobreposicionamiento y de sobreprecisión. Lo que ocurre es que los entornos de clase media y de clase alta se caracterizan por la abundancia de recursos, escasas limitaciones y como resultado pues estos entornos tienden a promover un sentido independiente, un modelo independiente del yo y además se socializa a los individuos para diferenciarse de los demás, para expresar sus sentimientos. En cambio, los contextos de clase trabajadora se caracterizan por la limitación de recursos, privaciones materiales y muchas veces para conseguir sacar adelante las reivindicaciones no queda más remedio que coaligarse con otros, formar sindicatos, coaliciones, de tal manera que si no te juntas con otros simplemente no puedes conseguir mejorar tu nivel de vida. Continuando con esto de creerse más listo de lo que uno es en realidad, aquí tenemos datos procedentes del informe PISA de 2012, donde se preguntaba a la gente si conocía estos ítems que aparecen aquí. Los tenéis en la columna de la izquierda en inglés y en la derecha traducidos. Y se observa que la gente de grupos sociales acomodados, de clase alta, dice conozco todo, a pesar de que, como podéis ver, pues no existen el número propio, ni la escala subjetiva, ni la fracción declarativa. Y aquí tenemos más de lo mismo, es decir, medidas de autoeficacia, también con el informe PISA, es decir, qué grado de confianza tienes para resolver estas tareas que aquí aparecen, ¿no? Utilizar un horario de trenes para calcular cuánto tiempo se tardaría de ir de un sitio a otro, qué más barato sería un televisor después de un 30% de descuento, etcétera, etcétera. Bien, lo podéis leer. Y lo que se observa es que en la medida en que el estatus socioeconómico es más alto, hay mayor tendencia a considerar que uno podría resolver todos estos problemas sin grandes dificultades. Y ahí os he puesto un link a una canción de un grupo de rock de Santander, una canción que se titula Listo y que habla, yo creo que describe a la perfección a estos listos de los que estamos hablando en esta presentación. Bien, y como conclusiones de todo esto, decir lo que señalaba al principio, los efectos en plural invisibles de la pertenencia de clase, que la clase explica en buena medida nuestros gustos y nuestros disgustos, que hay distintas valoraciones del yo en función de la clase social a la que se pertenezca y lo que hemos visto al final, que hay una diferente propensión al troleo. Bien, y con esto terminamos esta explicación, ¿no? Que no llega a la media hora, es un poco corta en comparación con otras, pero a esto hay que añadir los 17 minutos del vídeo que explica Bourdieu y de la entrevista a Bourdieu. Venga, hasta otra.